Bolivia ha padecido a lo largo de su historia republicana muchos y dramáticos momentos de la dictadura. En la segunda mitad del siglo XX, en el periodo de 1964 y 1982, estuvo fundamentalmente asignados por el color militar. Pero no cabe duda que hubo un momento, un proceso político y emblemático de los más nefastos dictadores de la historia en nuestro país. Venga y acompáñenos en este microdocumental. El 16 de noviembre de 1979 comenzó el gobierno de la señora Lydia Gayler, la primera mujer que accedió a la presidencia del país. A los pocos días de ascender al mando, la presidenta tuvo que enfrentarse al grupo duro de las Fuerzas Armadas del Ejército General a cargo del general Rocha. Tras 3 días de acuartelamiento, el gobierno cedió a las presiones, entre estos Luis García Meza Tejada, que violó las propias leyes militares, volvió a ocupar el cargo de comandante del ejército que había detentado el golpe de 1980. Durante la primera mitad de 1980, grupos y personas allegadas a militares golpistas iniciaron una ola de violencia que cobró varias víctimas. El 22 de marzo fue brutalmente asesinado después de ser torturado el sacerdote, periodista y crítico de cine Luis Espinal, una de las personalidades más respetadas de la cultura boliviana. El 2 de junio, una avioneta que trasladaba al candidato vicepresidente Jaime Pazamora y 4 dirigentes de la Unidad Demócrata Popular precipitó a tierra en circunstancias no establecidas. Todos los ocupantes murieron, a excepción de Jaime Pazamora, el único sobreviviente que quedó con graves quemaduras. La avioneta pertenecía a una de las compañías aéreas de Luis Arce Gómez, el ministro de Exteriores del gobierno de Luis García Meza. 2 días antes de las elecciones, una manifestación de la Unidad Demócrata Popular que marchaba por el Prado de la Paz fueron atacados por terroristas que lanzaron una granada de mano. El mensaje estaba claro: las posiciones progresistas de personas y partidos no eran toleradas por los militares y los civiles. Todo ya estaba planeado, meticulosamente organizado, que contó con la presencia de asesores argentinos, la tortura y la organización de grupos paramilitares a cargo de Luis Arce. El golpe de Estado se desencadenó el 17 de julio con el alzamiento de la división asentada en Trinidad y la inmediata toma de la COP, también el Palacio de Gobierno. Posteriormente, la COP fue asaltada por paramilitares que llegaron en ambulancias de la Caja Nacional de Salud. Interrumpieron una reunión del Comité de Defensa de la Democracia, CONADE. En esa ocasión fue asesinado Marcelo Quiroga Santa Cruz, Carlos Flores, Justo Vega y otros destacados líderes. Tras la toma del Palacio de Gobierno, fueron detenidos y masacrados todos los miembros del gabinete. Fue donde la presidenta Gayler fue obligada a renunciar a la presidencia. Los medios de comunicación fueron censurados, perseguidos, amenazados y atentados por los militares, y una de estas fue la emisora radial Fides, quien sufrió balaceras. El 15 de enero de 1981 se produjo uno de los acontecimientos más dolorosos en la historia de Bolivia. Un grupo de dirigentes del MIR se reunían clandestinamente en la calle Harrington para analizar las medidas económicas de ajuste que el gobierno había hecho conocer, y la respuesta fue una masacre. Pero el golpe de Estado venía a contramano de la historia. La presión internacional fue radical. El gobierno de los Estados Unidos retiró a su embajador de la paz. Las naciones del Pacto Andino no aceptaron ni un solo minuto de conversación con la dictadura. El gobierno de García Meza se caracterizó por una corrupción generalizada. Los hechos más importantes tienen que ver con las piedras semipreciosas de La Gaiba, un contrato absolutamente increíble entre la empresa brasileña y los 3 comandantes, como si estos fuesen propietarios del territorio nacional.
No contentos con la relación de dependencia con la Argentina, que incrementó la deuda boliviana con $400 millones, el soporte de dictadura a dictadura facilitó la acción para dos negociados importantes, los llamados Carritos-Hane, que se oxidaron durante décadas encerrados en algún lugar del país, y el negociado de Puerto Norte. Pero en el límite de lo impensable, la piscina olímpica de Alto Brajes. Los vidrios Ray-Ban, que fueron importados especialmente para esta estructura arquitectónica, fueron desviados mediante el oficio y orden del Palacio de Gobierno para la construcción de diversas casas, construidas por autoridades militares en barrios residenciales de la ciudad de La Paz. La imagen central del gobierno de García Meza fue el narcotráfico. Si bien el narcotráfico comenzó en Bolivia de modo significativo en la década de los años 70, la institucionalización de su funcionamiento con la protección oficial se dio precisamente al comenzar la década de los 80, con la instauración del régimen 17 de julio. El narcotráfico fue el punto terrible de la dictadura y su elemento más representativo, Luis Arce Gómez. Tras un tira y afloja de negociaciones en las que incluso intervino la Iglesia Católica, el 4 de agosto de 1981 el general Luis García Meza decide abandonar el poder. No cabe duda que hubo un proceso, un momento histórico-político emblemático de las más nefastas dictaduras de nuestro país.